Y continuamos. Debemos trabajar en nuestro yo con método, con persistencia, sin pretender superaciones completas desde el comienzo. Tomar primero un aspecto y luego otro. Cuando advertimos que en algún aspecto estamos procediendo mal y no obstante volvemos a caer, debemos analizarnos exhaustivamente. Preguntémonos, ¿por qué caí? ¿Por qué me sentí herido? ¿Por vanidad? ¿Porque no me gusta tal cosa que me dijeron y entonces me sulfuré y contesté de ese modo? En ese momento sentí odio, pero ¿todo por qué? ¿Por vanidad? Pero esa vanidad te permitió darte cuenta en cuál punto estabas. Quiere decir que al esforzarse por lograr la superación de ese estado de ira, se puede controlar todo ese aspecto desde su origen. Cuando, no obstante, reconocer que se ha estado mal, volvemos inconscientemente a caer. No debemos suponer que es por debilitamiento de la voluntad. Sería debilitamiento de la voluntad si se tratara de algo que se hace conscientemente. Pero cuando es inconsciente, ya es por acostumbramiento, digamos, a reaccionar de esa forma ante un estímulo determinado. Nos acostumbramos paulatinamente a las vibraciones superiores, pero también nos acostumbramos a las vibraciones inferiores. Determinados estímulos produjeron desde tiempo atrás una determinada reacción, voluntaria y conscientemente. Y luego, cuando ello ha tomado fuerza en nosotros, el estímulo produce la reacción, aún fuera del control de la voluntad. Es entonces que debemos emplear la voluntad y el control hasta lograr la completa superación de esas reacciones, lógicamente negativas. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Gracias, perdón. Pregunta. ¿Debemos permanecer callados ante una injusticia? Explicación. No, pero es algo que debe ser analizado. La injusticia puede causarnos ira, puede enfurecernos, lo que significa poner en evidencia una falla nuestra. Lógicamente, no podemos aceptar una injusticia. La posición interior de la persona que se siente en el deber de reaccionar contra la injusticia debe ser más bien de amor hacia el que ve en el error, que dé indignación que lo lleve contra esa persona. Amor es compasión. Pensar, por ejemplo, pobre, cuán equivocado está. Y cuando llega el momento en que le es posible opinar, decir más o menos, creo que tal cosa no debe ser así, y me parece que eso es injusto, por tal y tal razón. Mi opinión es lo que lo justo debería ser, esto y esto otro. Ayudar hacia la persona que obra injustamente, poniéndola en conocimiento de lo que realmente debe ser lo justo. La reacción de un misionero ante la injusticia nunca debe ser de irritación o de ira, que lo lleve contra la persona injusta, sobre todo la vibración de la voz, que es lo que llega a la persona como recriminación y lo excita más. En tales circunstancias, lo mejor es dejar pasar el momento, de manera que la vibración emanada de ese hecho o de esa palabra de la persona que vemos injusta no incida en nuestra alma. Luego, hablar con la propia vibración sin reacción ninguna ante la actitud de la otra persona. Así nos evitaremos circunstancias
desagradables que pueden dificultar la superación que necesitamos y por consiguiente nuestro progreso. Además de, en casi todos los casos, impedir que la persona equivocada reconozca su error y cambie su juicio. Pregunta: ¿la reacción es siempre falta de superación? Explicación: puede ser como costumbre, como falta de carácter, como debilidad nerviosa. No se ha educado la calma interior. Puede tratarse de una persona muy excitable que inmediatamente quiere responder, de acuerdo con su propio pensamiento, a lo que se dice. Muchas veces interpretamos mal lo que se dice y contestamos enseguida, y la otra persona contesta en tono todavía más subido. Por eso, un consejo muy positivo es nunca contestar de primera intención, siempre dejar transcurrir un pequeño lapso para que ambas partes se ubiquen. Lo principal en esto es la posición interna, la forma que se adopte y la apariencia siempre que sea con intención de bien. Carecen de importancia. Pregunta: ¿por qué le es posible a un ser desencarnado que se encuentra en el plano astral sin haber completado aún su desprendimiento continuar generando vibraciones negativas? Explicación: porque su voluntad aplica negativamente la energía que continúa recibiendo de la partícula espiritual, produciendo así las vibraciones negativas que decimos son generadas por el ser desencarnado. Pregunta: ¿las personas que trabajan en los mataderos cargan sobre sí una deuda kármica por matar animales, aunque ello sea su medio de vida? Explicación: adquieren una deuda kármica, aunque con las atenuantes que significan su necesidad humana, su ignorancia y hasta la contrariedad con que pudieran hacer ese trabajo, pero de todas maneras contraen una deuda con la ley del amor. Pregunta: ¿y los verdugos, guillotina, horca, etcétera, también adquieren deuda kármica? Explicación: sí, pero como dijimos, con las atenuantes mencionadas, de modo que el pago de esta deuda kármica no significa algo tan intensamente doloroso como el de quien consciente y voluntariamente quita la vida a otro hombre, por sí mismo o por intermedio de otra persona. Mis queridos, este es el final de la lección 8, voluntad superior y voluntad humana. Y esto es todo para el día de hoy. Ahora iré, antes de retirarme, a la invocación del amor para finalizar el día de hoy. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, muchísimas gracias por volver a estar ahí escuchando todos estos conocimientos. Muchísimas gracias. Nos veremos muy prontito para continuar con lo que continúa del cuarto curso avanzado y en adelante. Muchísimas gracias y hasta siempre.